Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que va a ser un poquito diferente. En este vídeo vamos a utilizar datos, he reunido una serie de datos, información importante acerca de lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial, a nivel macro, con esa estrategia de la Fed, de la Reserva Federal de Jerome Powell, que podría estar cambiando de manera bastante importante y que nos puede llevar a ese nuevo ciclo diferente de lo que llevamos viendo en los últimos 50 años. Ojo a este vídeo porque es bastante importante que lo veas y que lo entiendas. Vamos a utilizar datos y vamos a defender la postura de que Bitcoin podría vivir un superciclo alcista después de que pase lo que vamos a comentar, lo que podría pasar después de los datos que vamos a explicar en este vídeo. Si te interesa esto, por supuesto, papel y boli, intenta entender bien lo que venimos comentando. Yo voy a intentar explayarme lo máximo que pueda porque creo que es importante hacerlo en un vídeo como el de hoy. Pónganse cómodos y disfruten porque este vídeo es importante y si tienes cripto, tienes acciones o cualquier activo de riesgo, como digo, este vídeo va a ser para ti porque te voy a explicar cosas que seguramente no te expliquen en otros lugares. Y bien, comenzamos. Y comenzamos viendo la gráfica de Bitcoin. Ya hemos visto que Bitcoin ha sufrido una caída importante en las últimas horas. Hemos llegado a tocar los $103.000 aproximadamente. Y ahora mismo estamos cotizando en torno a 108.400 antes de la apertura del mercado de futuros. Hoy, 19 de octubre de 2025. Vamos a ver cómo abrimos esta casi última semana ya, ¿no? Estos últimos 11 días de octubre, un mes que suele ser alcista y que de momento no lo está siendo demasiado, como ustedes pueden estar observando. Estamos viendo una época un poquito diferente a lo que venimos comentando, a lo que venimos viendo, y estamos observando que el oro, sobre todo, es un activo que se está volviendo muy mainstream, ¿no? Está siendo tendencia totalmente con la subida espectacular que está experimentando. Esta es la gráfica del oro. Y el oro desde octubre del 22, noviembre del 22, lleva una subida de un 172%, habiendo cotizado ya la onza de oro en $4.387 esta última semana. Y es interesante ver que mientras el oro se da un rally espectacular en los últimos 3 años, porque son 3 años exactos que se cumplen en este momento desde que el oro está haciendo este rally, estamos viendo un rally también muy importante de la bolsa, y es que en esos últimos 3 años, desde octubre del 22 aproximadamente, ¿no? El SP500 viene dando una subida de casi un 100%, en torno a un 94.5% después de haber tocado esos 6.770 puntos durante pues, esta última semana también. Ha sido bastante interesante ver cómo tanto el oro como la bolsa subía, y ya no solamente el oro y la bolsa, sino que esto se ha extendido también a Bitcoin. Hemos visto Bitcoin en el mismo plazo de tiempo, desde noviembre del 22 aproximadamente hasta esta fecha, hasta casi noviembre del 25, casi 3 años. Estamos hablando de que Bitcoin ha subido un 713%, o sea, se ha hecho más de un 8x desde esos 15.400, 15.500 dólares que llegó a cotizar en noviembre del 22 hasta esos casi en torno a 126.000 dólares que ha llegado a cotizar recientemente. Bien, esto es algo diferente a lo que se suele ver y a lo que suele observarse porque el oro, ya sabéis que suele actuar como un valor refugio. El oro normalmente suele hacer una mejor performance que la bolsa. Cuando la bolsa cae, el oro mantiene el valor. Y lo que estamos observando es que en tiempos de crisis el oro lo hace bastante bien. Esto es lo primero que tenemos que comentar y lo primero que tenemos que ver. Esta gráfica nos muestra cómo se comporta el oro frente al MSCI World. Al final el MSCI World es un índice que nos da, ¿no?, la valoración de las principales empresas a nivel mundial, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y hemos estado pudiendo observar como en tiempos de crisis, donde la bolsa cae con mucha fuerza, el oro lo viene haciendo bastante bien y actuando como ese valor refugio. Sin ir más lejos, podemos irnos a ver la gráfica, por ejemplo, cerca del año 2010, por delante del año 2010, 2008, 2009 aproximadamente, que vemos como en la línea verde, un poquito más suave, vemos cómo se comporta la valoración del MSCI World y cómo esta línea más oscura, casi negra, es la performance del oro frente a ese MSCI World, frente a las acciones a nivel mundial. Podemos observar que cerca de esa crisis financiera por el tema hipotecario y demás, esa burbuja inmobiliaria que vivimos en el año 2008-2009, vimos cómo la bolsa cayó de una manera bastante agresiva, mientras el oro subía de una manera bastante agresiva frente a la bolsa. O sea, el oro actuaba como un verdadero valor refugio, al igual que en otros puntos, en otros momentos, como se pudo observar, ¿no? En este caso, justamente al principio del 2020, que lo tenemos por aquí, cómo podemos llegar a ver, dame un segundo que lo vamos a ver un poquito mejor, justamente aquí, perfecto, podemos observar cómo aquí
vemos como el MSCI World cae en este primer pico que nos deja mientras el oro se comporta de un modo bastante interesante y posteriormente se produce ese cruce donde se produce ese rally, sobre todo en Bitcoin también, en la bolsa del año 2021 que está aquí, y como el oro cae de una manera bastante importante frente a la bolsa. O sea, el oro no actúa bien cuando la bolsa sube, ¿vale? Y esto es importante que lo entendamos bien. Pues en los últimos años, en el último periodo de tiempo, estamos viendo exactamente algo que no se veía en los últimos 50 años, porque esta gráfica que ustedes pueden observar aquí no son 50 años, bueno, son en torno a 40 años, desde 90 hasta el 2030, que todavía no hemos llegado, pero es importantísimo entender ahora mismo que no hemos visto puntos similares a lo que estamos viendo en este momento, donde si observáis este punto de la gráfica, vemos como en línea un poquito más oscura está ese oro frente a la bolsa que viene subiendo, y esa bolsa que desde este pico mínimo que alcanzamos, repito, en el año 2022, ha venido dando subidas también. Por tanto, tanto oro como la bolsa viene subiendo. El oro se está comportando mejor que la bolsa mientras la bolsa está subiendo, algo que no es común, que no es habitual y que nos marca un nuevo patrón que no se veía desde posiblemente el patrón oro, que se cambió en este caso en los años 70. Este es el primer punto importante que tenemos que entender. Este cambio de ciclo que sin duda no debería hacernos pasar desapercibido esta situación, porque sí que te cambia muchas cosas y ahora te voy a explicar por supuesto todo lo que se viene, porque creo que es importante que lo entiendas. Siguiendo con lo que venimos comentando de que no se está haciendo las cosas o no estamos viendo las cosas como normalmente se suelen ver, ¿vale? Cuando vemos al oro subir, vemos al S&P 500 subir, a la bolsa subir, al Bitcoin subir de los últimos 3 años, esto lo que nos está marcando es un cambio. ¿Y dónde viene el cambio? Dentro de la Reserva Federal y de su política monetaria. Fíjense esta gráfica que lo que nos mide es las expectativas de tipos de interés para el próximo año en la línea un poquito más negra, más oscura, y en color verde nos mide la inflación, que en este caso la tasa de inflación que tenemos. Podemos observar que desde principalmente año 2024, que alcanzamos estos picos, sobre todo, en esos tipos de interés esperados a un año, venimos viendo cómo esa línea negra viene cayendo, ese movimiento de los tipos por parte de la Reserva Federal viene cayendo, mientras la inflación se viene manteniendo entre el 3 y el 3,5%. Vemos la línea verde, cómo la inflación se viene manteniendo. O sea, la inflación no está baja todavía. La inflación no está en el punto del 2% como estamos observando, o como la Reserva Federal está esperando, ya era un poco está esperando, y aún así se espera una bajada agresiva de tipos de interés por debajo, incluso alcanzando el 3% para el próximo año. Esto es lo que se está esperando. ¿Por qué bajan los tipos de interés? ¿Por qué bajan los tipos si todavía la inflación no está en el 2%, que es lo que estábamos esperando? Bueno, pues porque estamos viendo un cambio en la política monetaria importante. Y es que tradicionalmente, si la inflación aumenta o la inflación está alta, la Reserva Federal aumenta los tipos o los mantienen para enfriar la economía, y esto es algo que no está pasando en este momento, está ocurriendo exactamente lo contrario. Al ver este movimiento, lo que tenemos que entender es que los tipos reales, que básicamente es los tipos de interés menos la inflación, andan en negativo. Los tipos reales son negativos en este momento. Por tanto, se está devaluando con mucha fuerza el dinero fiat, el dólar vemos que sigue devaluándose con mucha fuerza, y eso ¿a qué favorece? A activos reales. Hablamos de la bolsa, hablamos del oro, hablamos de materias primas y hablamos de cripto, hablamos de Bitcoin más concretamente. El resto podría haberse beneficiado por ese movimiento que Bitcoin podría seguir haciendo al alza. Por tanto, esto se puede traducir en que la Reserva Federal ha dejado de tener como objetivo ese 2% de inflación, y su objetivo principal es mantener la política monetaria, en este caso ese esfuerzo por parte de la ciudadanía, de una manera muy laxa, y no tener que apretar aún más ahora mismo las condiciones económicas que tenemos en los Estados Unidos. Y es que esto no es la primera vez que ocurre, pero hace décadas que no ocurría. Y por tanto, repito, nos sigue marcando un nuevo cambio, y un cambio bastante positivo para que podamos seguir viendo un ciclo alcista en Bitcoin y por tanto también en el sector de las cripto. Bien, fíjense ahora en esta gráfica, porque esta gráfica nos va a dar otros datos. El rendimiento de los bonos a 2 y 10 años, esa deuda americana, ese rendimiento real que estamos obteniendo. En ambos, tanto en el rendimiento más a corto, ese bono a 2 años, se está viendo con una caída bastante importante en su rentabilidad, y aquí lo pueden ustedes observar, cómo cae por encima del 2,5%, llega a caernos por debajo del 1%, ya os digo, desde el año 2024 a este final del año 2025. Mientras ese bono a 10 años también cae de una manera un poquito más tranquila, más laxa,
más pausada, pero también podemos llegar a ver cómo a principios de este año se sitúa cerca del 2,30, 2,35% y ahora mismo se sitúa cerca del 1,75, como ustedes pueden observar. Vemos que ambos rendimientos vienen cayendo. Esto significa que el rendimiento real que obtienen por tener estos bonos cada vez es más bajo e interesa menos al inversor. Cuando ocurre exactamente lo contrario, lo que pasa es que el rendimiento viene aumentando. El hecho de comprar deuda americana, en este caso deuda americana, porque también deuda americana, es mucho más rentable y por tanto tener criptos o activos de riesgo no es interesante para el inversor, porque esto te va a dar un mucho menor riesgo, una rentabilidad más sostenida. Ahora mismo al inversor cada vez le interesa menos tener este tipo de activos en su cartera y poder rotar y poder mover su dinero y mantenerlo en activos reales en este momento. Por tanto, volvemos a lo mismo que hemos explicado antes, y es que cuando los tipos reales son muy bajos, pero que muy bajos, lo que hace el inversor es ir a refugiarse a activos reales, como puede ser bolsa, en este caso SP500, Nasdaq, MSCI World, como puede ser cripto, Bitcoin, en este caso principalmente, o como puede ser oro o materias primas, que van a dar una rentabilidad mejor para protegerte de la inflación de lo que va a dar, en este caso, este tipo de activo de renta fija. Entonces, el mercado de bonos no está reflejando unos tipos de interés altos de cara al futuro, sino unos tipos de interés que van a seguir permaneciendo bajos. Ahí está la Reserva Federal, que se espera que siga bajando el próximo año los tipos de interés incluso cercano al 3% de aquí a los próximos 12 meses. Con una inflación, repito, que se mantiene por encima del 3%. ¿Entienden lo que está sucediendo? ¿Entienden lo que está pasando en estos momentos? Que no es lógico lo que está pasando, no es normal. Y con unos tipos tan bajos como lo que tenemos actualmente, no merece la pena estar invertido en bonos. Estamos viendo que sube el oro, evidentemente sube el oro, porque está dando una rentabilidad mejor de la que te ofrece activos que supuestamente son seguros, como son la deuda americana. En este caso sube la bolsa, como estamos pudiendo observar. En este caso también está subiendo Bitcoin, que sí, que en estas últimas semanas hemos visto correcciones, pero hemos visto máximos históricos hace relativamente poco. Así que esta es la base del cambio de régimen que estamos viviendo ahora mismo, que es un cambio, repito, que puede darse para estos próximos años y que podría romper por completo el ciclo económico que veníamos viendo estas últimas décadas. Y ahora vayamos al punto negativo o al que podría poner en riesgo realmente la economía más a largo plazo, no tan a corto sino más a largo, debido a ese movimiento, ¿no?, de la inflación a corto plazo que podría afectar a la inflación esperada los próximos 10 años, como muestra esta gráfica. Podemos observar de una manera bastante clara cómo la inflación esperada para el próximo año viene subiendo de una manera bastante agresiva. De hecho, en septiembre, aproximadamente septiembre del año 2024, teníamos una inflación esperada en torno al 1,75, 1,60% más o menos, y en el último año ha dado una subida importante incluso por encima del 3%, llegando a alcanzar por encima del 3,5%, esa inflación esperada para el próximo año. Mientras tanto, la inflación esperada para los próximos años, para los próximos 10 años, pueden ustedes observar que sigue estando bastante anclada en el eje central. Vemos que está en torno a ese 2,5 aproximadamente y que eso de momento no se mueve. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo principal es que si la Reserva Federal no sube los tipos de interés para volver a anclar bien esta inflación esperada de un año cerca de este 2,5, que es lo que debería estar sucediendo, ¿no?, para que no se produzca ese movimiento de separación entre ambas esperanzas, ¿no?, en cuanto a inflación. Bien, pues si no bajamos, si no subimos los tipos de interés para las próximas reuniones, que no va a pasar, o al menos no se espera que ocurra, la inflación esperada para el próximo año va a seguir subiendo, y lo que va a llegar a pasar es que el mercado va a comenzar a tener desconfianza, porque esta brecha que se abre entre la inflación esperada del próximo año y de los próximos 10 años va a ir a cerrarse, como ocurre siempre, ¿vale? Esto es una gráfica que nos deja la Reserva Federal, que es de los últimos 2 años aproximadamente, pero vean cómo cuando se produce esa separación tienden nuevamente a encontrarse los puntos. Bien, aquí comienza a tener una separación y no vemos posibilidad de que se vuelvan a encontrar, y lo que podría ocurrir es que el 10 años comienza a subir. ¿Y dónde se encuentren ambas inflaciones? Pues en un punto más superior, en un punto más alto. Por tanto, si a los próximos 10 años comienza a subir la esperanza que tengamos de inflación para los próximos 10 años, lo que va a hacer el mercado es que no se va a fiar del rendimiento de los bonos. Por tanto, no le va a ser para los próximos, para el corto o medio plazo, en este caso no le va a ser interesante invertir en deuda americana, porque la inflación esperada los próximos 10 años va a estar disparada. Y si eso finalmente ocurre, ¿dónde va a ir el mercado? ¿Dónde van a ir los inversores? A activos reales. Hablamos de oro, hablamos de bolsa,
principales acciones, ¿no?, de empresas grandes y fuertes y a Bitcoin. Ahí estaría uno de los pilares importantes o una de las tesis importantes por la que podríamos vivir un superciclo también de Bitcoin para estos próximos años y simplemente tener correcciones a corto, como estamos pudiendo observar ahora mismo en este instante. Y es por esto por lo que estamos viviendo un proceso correctivo quizá en Bitcoin, pero que todavía no ha podido terminar o ha podido simplemente iniciarse un proceso correctivo a corto plazo para continuar con una tendencia alcista. Fíjense en esto, el fractal que nos mide, en este caso con el MSCI World, ¿vale? En este caso un conglomerado de acciones a nivel mundial nos mide cómo de perfecta ha sido la subida y el poco respiro que ha dado esas subidas para una posible corrección, para poder tomar un poquito de impulso y seguir empujando. Para que entendáis un poquito esta gráfica, la parte de arriba nos muestra el fractal, donde todo lo que sea puntos bajos nos va a permitir ver que la subida está siendo muy sostenida y muy fuerte, la subida que se está produciendo, y lo que podría ocurrir son retrocesos, alguna caída en el corto plazo que nos podría dar un poquito de aire a esa subida para continuar haciendo ese movimiento. En el corto plazo sí es cierto que estamos en puntos muy bajos, como ustedes pueden observar, en los puntos mínimos que vimos, por ejemplo, a principios de 2018, cuando tocamos estos mismos puntos cerca del 1.2 en este fractal de subida o de movimiento alcista que se está dando, ¿no?, en el MSCI World, y ahí pudimos ver nuevamente movimientos fuertes al alza, dando ese MSCI World movimientos de caída interesantes, como ustedes pueden comprobar. Algo similar pasó en el año 2020, ¿no?, cuando al principio de 2020 pudimos ver que estamos en puntos muy bajos y esto se comenzó a acelerar al alza con una caída espectacular del MSCI World. Todo lo que nos está dando ahora mismo esta gráfica son puntos donde la subida que se viene dando en todo este proceso, sobre todo este movimiento que tenemos en el MSCI World bastante importante, vemos que está siendo una subida bastante sostenida, pero que esto nos deja riesgo de que esto vuelva a hacer este movimiento y eso nos vuelva a dar una caída importante. ¿Para qué? Para seguir subiendo y para hacer una subida que nuevamente podría prolongarse durante los próximos meses e incluso años, ¿vale? Por tanto, en el corto plazo la situación es un poquito más dudosa o más complicada. Podríamos seguir teniendo, sobre todo en la bolsa, que no ha habido, en este caso de MSCI World, no ha tenido prácticamente en esta última subida correcciones importantes desde el año, ¿no?, desde principio de 2025 sobre todo, pero sí es cierto que si se produce una caída, un retroceso, ese riesgo se está dando ahora mismo en el corto plazo, pero si se produce, como hemos visto en datos anteriores, no debería afectar al superciclo alcista que podríamos ver tanto en bolsa como en oro, en este caso como en Bitcoin, y por tanto aquí está la tesis principal de por qué podríamos seguir teniendo un mercado alcista y desanclarnos de ese ciclo de 4 años al que estamos acostumbrados. Cuando tiramos de datos, tenemos que tirar de datos para todo. Si tiramos de datos basados en Bitcoin, la muestra que tenemos no es demasiado amplia, no es demasiado importante. Es, pues, poquitos ciclos lo que hemos vivido y poquito a lo que podemos agarrarnos o a lo que podemos mirar, ¿no? Pero lo cierto, ¿vale?, es que si miramos a la bolsa y miramos cómo se ha ido comportando el oro y la bolsa, sí que podemos sacar más conclusiones y ver cómo se puede mover Bitcoin en referencia a esto. Y como digo, ahí está la clave de todo esto. Bajo mi punto de vista, no estamos en un proceso de inicio de bear market, no estamos en un proceso de inicio de mercado bajista en Bitcoin. Creo que se va a seguir extendiendo el proceso alcista que estamos viviendo y por tanto solamente queda esperar y ver hasta dónde y cuándo se va a ir esto, porque sin duda este proceso correctivo que estamos observando, que es totalmente lógico y normal que se está produciendo, podría acabar de un momento a otro y continuar ese proceso alcista con la Reserva Federal bajando tipo de interés, con la inflación subiendo y con esos tipos reales que están yéndose a negativo. Y tipos reales negativos favorece activos de riesgo. No tiene sentido invertir en deuda americana, no tiene sentido invertir en bonos, y el inversor se va a ir a protegerse de la inflación a activos que dé un mayor rendimiento. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, dejen ese botón de like, suscríbanse, activen la campanita. Si ha llegado hasta aquí, enhorabuena. Espero que os haya gustado este vídeo con información, con datos. Sé que a alguna gente le gustará más, a alguna gente le gustará menos, pero son datos, al final eso no se puede cambiar y espero que este vídeo os haya servido a la mayoría de vosotros. Un fuerte abrazo y pasen muy buen final de semana.